muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, especialmente a nuestros colegas de Medio Ambiente, el secretario Tudela, el licenciado Mateo Castillo y, por supuesto, al licenciado Elías Frey de la Secretaría de Hacienda. Bueno, nos habíamos comprometido a tener esta reunión con ustedes cuando volviésemos de Bonn y bueno, pues, así está ocurriendo esta tarde. Pues quisiera un poco abuela pluma describirles lo que pasó en Bonn. Bonn fue, como ustedes saben, la segunda ronda de negociación, puesto que la primera reunión en abril no cuenta como una ronda de negociación, fue una sesión más bien de organización. La verdadera primera ronda fue la de junio, en la que, como todos ustedes saben, se aceptó el hecho de que la presidenta del Grupo de Trabajo de Cooperación a Largo Plazo presentara un texto a consideración de las delegaciones, que produjo una serie de avances en temas que ya hemos comentado en esta mesa: adaptación, transferencia de tecnología y financiamiento principalmente, fomento de capacidades, de alguna manera también el buen ambiente que se ha generado en torno a los temas de la alianza Red Plus también influyeron positivamente en lo que ocurrió en Bonn en junio. Y quizá el único traspié, si se puede calificar así, fue que el último día de la ronda de junio, la presidenta presentó un texto que a su juicio recogía lo que había ocurrido en esa semana o en esas 2 semanas y que fue rechazado por estimar que estaba demasiado cargado hacia la posición de los países desarrollados, y eso la obligó a retirarlo y a producir un nuevo texto que circuló el 9 de julio y que serviría para la reunión de agosto y que fue considerado un texto mucho más equilibrado. Como ustedes saben, todas las sesiones de negociación son precedidas de una semana de consultas con los grupos regionales y con los grupos de negociación como el G77, y ambos presidentes, tanto el presidente del grupo sobre el protocolo de Kioto como la presidenta del grupo de cooperación de largo plazo, tuvieron pues un montón de reuniones en esa semana previa, y a juicio de quienes estuvieron ahí, las reuniones fueron muy positivas. Ambos recibieron el apoyo de las delegaciones, no solo para que sus textos sirviesen de base para la negociación que empezaría el 2 de agosto, pero también para trabajar con base en el método que ella había seguido. Estoy hablando en este caso de la presidenta Margaret Mukajajana, siguiera el método de trabajo que había escogido la vez anterior, consistente en designar a una serie de facilitadores para llevar a cabo consultas informales sobre algunos temas, facilitadores que le reportarían luego a ella el resultado de sus consultas y le permitiría, pues de alguna manera, ir consolidando consensos con vistas a un texto revisado. No obstante, el primer día de la reunión, y pese a los buenos augurios que estas consultas habían generado, el primer día de reunión, pues lo tengo que decir con absoluta franqueza, fue un día perdido para la negociación. El primer día lo dedicamos de toda la mañana a resolver la crisis generada por el agravio, el incidente cometido en contra de una delegación por parte de 2 miembros de organizaciones no gubernamentales de gran prestigio, quienes, en fin, no necesito contarles la historia, agraviaron el nombre de un Estado miembro, y esto ocupó toda la mañana con un desenlace finalmente bueno, creemos, porque el gobierno agraviado retiró toda petición de medidas más severas de las que ya de por sí había tomado el secretariado. El secretariado tomó una serie de medidas que además fueron cuestionadas, por ejemplo, por Estados Unidos. Estados Unidos estimó que el secretariado se había extralimitado en sus facultades.
Pero bueno, el caso es que después de una sesión muy tormentosa, donde todo el mundo condenó el hecho y las organizaciones implicadas pidieron toda clase de disculpas, por lo menos se cerró el incidente. Y eso, bueno, pues creo que es positivo, a pesar de la pérdida de tiempo, es positivo, porque nos garantiza que este tema no resurge en Cancún. Les puedo decir que desde una perspectiva nacional sí nos preocupa un poco el tono de ese debate. No quisiéramos que esto sentara un precedente. Si hay un país que ha favorecido una participación plena de las organizaciones de la sociedad civil en las negociaciones de la ONU, es México. Y entonces, pues sí, es algo que en la reunión de la mesa que tuvo lugar el miércoles siguiente, expresamos que si bien el desenlace había sido satisfactorio para todas las partes, no nos gustaría que esto sentara un precedente. La tarde de ese día, de ese mismo lunes, fue dedicada a un debate procesal muy complejo, en donde la presidenta del Grupo de Trabajo de Cooperación a Largo Plazo fue cuestionada acremente sobre su método de trabajo y en donde las delegaciones básicamente del Grupo de los 77 y de Rusia le dijeron que no tenía el mandato de seguir dividiendo el trabajo entre 7 o 9 facilitadores cuya lista había anunciado, y que a partir de ahora esto tenía que convertirse en una negociación de las partes y que las partes querían tener el texto en pantallas y poder negociar no párrafo por párrafo o sección por sección, sino renglón por renglón. Esto pues generó un ambiente pues bastante, si no negativo, pero sí de desconcierto. Se perdieron muchas horas y al cabo de una serie de interrupciones se anunció que la presidenta pues en efecto cedía a las peticiones de algunos países y que en lugar de los 7 o 9 facilitadores se concentraría en 4 nada más, conforme al plan de acción de Bali, es decir, adaptación, mitigación, financiamiento y tecnología, y que desde luego pues aceptaba que se llevase a cabo una negociación renglón por renglón. Con todo, al día siguiente se nombran a estos facilitadores, empiezan su trabajo, ella misma, a mi juicio, toma la buena decisión de quedarse con el tema de mitigación, que es de lejos el más complicado, y preside una serie de consultas que en lugar de aligerar el texto, pues solo lo abultan, porque partimos de un texto de 45 páginas y ayer que me llegó la versión, la compilación al día de hoy, ya andamos en 70 y tantas, 70. Curiosamente son los países que más se oponían a la negociación renglón por renglón quienes introdujeron cualquier cantidad de nuevos renglones, de párrafos y de páginas. Concretamente el grupo Umbrella, que agrupa a los países industrializados no miembros de la Unión Europea, lo cual generó un enorme desconcierto en la sala. Y pues llegamos al jueves sin grandes avances en ese tema. No obstante todo lo anterior, en el marco de las consultas sobre los demás temas, pudo comprobarse que siguen siendo válidos los entendimientos de junio en torno a la arquitectura financiera, en torno a los mecanismos para darle forma al tema de adaptación y de transferencia de tecnología. Hubo una crisis en el tema de red. Los 2 copresidentes designados para el tema de la Alianza Red, Japón y Papua Nueva Guinea, se enfrentaron y generaron una polarización terrible, porque en lugar de actuar como copresidentes, actuaron como representantes del grupo de países al que pertenecen. Fue muy difícil y debo decirles que ahí la delegación mexicana, nuestros colegas de CONAFOR, desempeñaron un papel central para mediar entre las partes y reconducir el proceso. Y en la noche del jueves, la Alianza Red logró aprobar su programa de trabajo. Y eso fue un desarrollo muy positivo.
El jueves también fue un buen día en la medida en que logramos, hablo en plural, pero en realidad todo el mérito es del embajador de Alba. El embajador de Alba encabezó, por petición de la presidenta Mukajajana, unas consultas abiertas, de carácter informal, pero abiertas a toda la membresía, sobre la forma jurídica del resultado que se espera en Cancún. Este tema del resultado había sido manejado, a mi juicio, y esa es una opinión estrictamente personal, de una manera muy maniquea, en negro y blanco, o es jurídicamente vinculante o no es nada y por ende no sirve. Y las consultas del embajador de Alba, quien circuló un documento en la sala, fueron extraordinariamente útiles para disipar una serie de mitos y para señalar que en cualquier cantidad de procesos multilaterales, cuando no se logra alcanzar la meta de un tratado, pues hay otras herramientas de derecho internacional, si se quiere, no convencional, pero derecho internacional al fin y al cabo, que son tanto o quizá incluso más eficaces a veces que los tratados, porque son instrumentos que se pueden adaptar a lo que año con año nos vaya arrojando la ciencia, a una serie de circunstancias cambiantes, y a final de cuentas, y en eso insistió mucho el embajador de Alba, las decisiones de una conferencia de las partes son obligatorias para las partes, y lo dice la Convención Marco, no es un invento nuestro. Por lo tanto, no hay que echar en saco roto y menospreciar un resultado que sea un conjunto de decisiones de la COP, que por supuesto establezca la vía para un acuerdo vinculante, que es lo que desde una perspectiva nacional México, igual que otros, quisiera, pero que claramente no está al alcance de lo que pudiéramos lograr de aquí a diciembre. Entonces esas consultas, insisto, ayudaron mucho a disipar una serie de mitos, fueron hubo un ambiente excelente, la participación fue excelente, aún los países que tienen posturas muy extremas en este tema dieron muestra de un enorme grado de flexibilidad, y al final el consenso emergente, como lo reportó al día siguiente, el viernes, la presidenta Mukajajana, es que todo parece indicar que la membresía se está orientando hacia un conjunto de decisiones en las que podría figurar, por ejemplo, un mandato para negociar un tratado más adelante, cuando se resuelva también el tema del segundo periodo de compromisos de Kioto, que es pues un tema del que penden muchos acuerdos. En síntesis, sí hay cierto grado de ansiedad porque no se avanzó en Bonn como se hubiera querido, se perdió tiempo, se rompió un poco el ímpetu positivo que se traía del mes de junio, y nos queda una semana de negociación ahora en China en octubre, de negociación formal desde luego, amén de una serie de encuentros informales que vamos a seguir teniendo aquí en México y fuera de México, que ayudan mucho, pero que, bueno, por supuesto no sustituyen la negociación formal. Nos queda una semana y luego las 2 semanas de la COP. Entonces el tiempo se está disminuyendo, y eso, bueno, pues genera cierta ansiedad, y de ahí ciertas notas de prensa en un tono muy negativo. Con todo, hay expresiones de mayor flexibilidad. Les puedo decir que todos los pronunciamientos del G77, sin excepción, fueron muy constructivos, y todos los pronunciamientos de la Unión Europea también lo fueron. La Unión Europea, por primera vez, a nombre de los 27 países miembros, acepta el principio de un segundo periodo de compromisos al amparo del protocolo de Kioto, cosa que antes la Unión no lo había dicho Reino Unido, lo había dicho Alemania, eventualmente Francia, pero no la Unión como tal, España. Entonces, bueno, es algo positivo.